La cromatografía de gases es una metodología altamente eficiente para la separación y el análisis de compuestos volátiles o sus mezclas. También es aplicable a sustancias o sus derivados que sean volátiles a la temperatura de trabajo. El equipamiento consta de un horno que contiene la columna y le provee de la temperatura al sistema. La muestra a analizar es introducida al cromatógrafo a través de un puerto inyector en forma automática o manual. Los compuestos son separados en la columna y al salir de ella son detectados. Todo el sistema opera controlado por una computadora que tiene un software desde el que se establecen las condiciones operativas del sistema y se procesan los datos. El cromatógrafo de gases que estamos mostrando posee una configuración especial, diferente a los cromatógrafos estándar. Tiene un único inyector que se conecta a un divisor de flujos hacia dos columnas de distinta polaridad que se encuentran en el horno. La salida de la columna A, columna polar, se conecta a un detector de feed, y el flujo que sale de la columna B, columna no polar, se divide mediante un sistema de venteo denominado MS-Vent hacia un detector feed y hacia una línea de transferencia al detector de masa. El gas portador helio es suministrado al sistema por un cilindro que contiene el gas licuado. La presión es controlada por reguladores de presión y fluye por todo el sistema. Las columnas se hallan dentro del horno del cromatógrafo que le provee la temperatura de trabajo con alta precisión, muy importante para la reproducibilidad del sistema. Hay diferentes tipos de columnas. Las más utilizadas son las columnas capilares de sílice fundido que soportan altas temperaturas. Poseen diámetros internos de 0,25 a 0,53 milímetros y son de 10 a 60 metros de largo. La fase estacionaria, que es líquida a la temperatura de trabajo, se encuentra adherida a la pared interna del capilar en espesores variables que se encuentran en el orden de los micrones. El gas portador circula en forma continua por la columna a un flujo constante, manteniendo esta estructura. Las columnas empacadas son metálicas, con diámetros internos de 2 a 4 milímetros y son de 2 a 3 metros de largo. Se encuentran empacadas con la fase estacionaria, que es sólida. Actúan por adsorción. Si bien tienen menor resolución, aún son utilizadas para ciertas aplicaciones. La diversidad de fases estacionarias existentes en el mercado permite una alta eficiencia de separación para las múltiples aplicaciones de esta metodología en farmacéutica, química, forense, industria petroquímica y ambiental. Si observamos en el equipo la configuración GC Feed Masa descripto, podemos observar cómo la columna capilar que viene del inyector se divide a través de un divisor de flujos en forma de Y a las dos columnas de distinta polaridad que están dentro del horno. Cada una de las dos columnas están conectadas a un detector feed y además la columna no polar está conectada al detector de masas cuadrupolar a través del dispositivo MS-Vent, que mantiene el flujo de gas constante a través de todo el sistema. Los analitos separados de la mezcla salen de la columna y son detectados. Existen diversos tipos de detectores, con diferentes características, cuya elección de uso está condicionada al tipo de muestra y al objetivo del análisis. El detector de ionización a la llama, más comúnmente conocido como FID por sus siglas en inglés, es un detector muy utilizado por su versatilidad y linealidad. La llama de hidrógeno quema las sustancias orgánicas que salen de la columna, generando una corriente de iones y electrones que luego se traduce en un cromatograma. La regulación de estos gases para el detector FID es necesaria para la óptima sensibilidad del detector. Se realiza a través de reguladores de presión y cada detector FID tiene reguladores para el aire y para el hidrógeno, respectivamente. Los analitos arrastrados por el gas portador entran al detector de masas a través de una línea de transferencia calefaccionada para evitar su condensación. En la cámara son ionizadas por un filamento, produciendo la fragmentación de la molécula. Finalmente, los diferentes iones de carga-masa son acelerados e impactan sobre un emisor de electrones, produciendo señales que se traducen en un espectro de masas. Todo el sistema opera al vacío que es generado por una bomba turbomolecular.
Existen diferentes formas de introducción de la muestra al cromatógrafo de gases. Para su introducción en forma manual, la muestra líquida o sólida disuelta en un solvente se carga en una jeringa de 1 a 10 microlitros de capacidad y se lleva el émbolo hacia atrás para llevar la muestra que se encuentre dentro de la aguja al cuerpo de la jeringa. Se introduce la aguja en el puerto de inyección atravesando un septo de goma siliconada que aísla y mantiene la presión interna del sistema. Se baja el émbolo y la muestra ya dentro del inyector se vaporiza por la alta temperatura, entrando rápidamente a la columna. Para la inyección automática existen inyectores que toman la muestra de viales que se encuentran en un carrusel que gira en forma automatizada. Previo a la inyección, el dispositivo enjuaga varias veces la jeringa en una serie de solventes que luego descarta. En el carrusel podremos observar el sector reservorio de solventes para el enjuague y el sector de reservorios para el descarte de los mismos. Luego toma la muestra y la introduce al cromatógrafo en el puerto de inyección. Otra técnica para la introducción de volátiles al cromatógrafo de gases es la microextracción en fase sólida, que permite extraer los volátiles del espacio de cabeza de un recipiente que contiene la muestra a analizar. Se utiliza un dispositivo retráctil que contiene una fibra con un adsorbente. Existen distintos adsorbentes de acuerdo al tipo de volátiles presentes en la muestra. En primer lugar, hay que permitir que la muestra a analizar, acondicionada dentro de un vial cerrado, alcance el equilibrio con el espacio de cabeza. Luego se introduce el dispositivo a través de un septo de teflón y se acciona el mecanismo retráctil del dispositivo para exponer la fibra al espacio de cabeza. El tiempo de exposición de la fibra con el espacio de cabeza es de unos 30 minutos, permitiendo que los volátiles se adsorban. Luego se retrae la fibra, se saca del vial y se procede a su introducción en el puerto de inyección del cromatógrafo. Allí, nuevamente, se acciona el dispositivo retráctil. La fibra es expuesta dentro del inyector y por efecto de la alta temperatura, se desorben los volátiles absorbidos en la fibra y se introducen en la columna. Luego de unos pocos minutos, se retrae la fibra y se quita el dispositivo del puerto de inyección. Antes de iniciar una corrida cromatográfica, verificamos si el vacío del sistema se encuentra en condiciones operativas. Se inicia la corrida cromatográfica desde el módulo control, previa selección del método cromatográfico a utilizar. El software le enviará toda la información al cromatógrafo, el cual inicializará el método y equilibrará el sistema. Una vez que alcance las condiciones iniciales programadas, se produce la inyección de la muestra en forma manual o automática. El cromatograma que se obtiene es la gráfica de abundancia en función del tiempo, donde cada pico con su tiempo de retención corresponde a un compuesto y el área por debajo del mismo corresponde a la cantidad en la que está presente en la mezcla. La configuración de este equipo permite con una única inyección obtener 3 datos: un cromatograma en una columna polar, feed A, un cromatograma en una columna no polar, feed B, cada uno con los tiempos de retención de cada compuesto, y un TIC, de las siglas en inglés corriente total de iones, con los espectros de masa de las sustancias separados en la columna no polar. Las bases electrónicas de espectros de masas nos permiten identificar las sustancias presentes en la mezcla analizada. Desde la ventana del TIC se señala sobre el pico y se abre una nueva ventana con su espectro de masa. El software habilita la búsqueda por semejanza. Se genera así un listado de probables identidades con un índice de similitud.
Como resultado de la búsqueda en librerías electrónicas, junto con los datos del orden de elusión, en las dos columnas con diferente polaridad, nos permite la identificación fehaciente de los compuestos volátiles presentes en una mezcla compleja como en este caso, la composición química del aceite esencial de orégano. Las partes de un cromatógrafo líquido de alta eficiencia, o HPLC, son los módulos de las bombas, el horno, el inyector y el detector. Los módulos se encuentran conectados a una computadora que tiene un software desde el que se manejan los distintos módulos y se procesan los datos. Las columnas tienen distintas longitudes y diámetros. Las usadas habitualmente en cromatografía analítica son de 15 y 25 centímetros y tienen un diámetro interno de 4,6 milímetros. Las columnas tienen una etiqueta con una flecha que señala el sentido en el que debe circular la fase móvil. Los cabezales permiten una conexión libre de pérdidas de fase móvil entre la columna y el cromatógrafo. En la etiqueta también figuran la fase estacionaria y las dimensiones de la columna. La temperatura es un parámetro importante a controlar en un análisis por HPLC. La columna se puede colocar en un dispositivo que se conoce como horno, que la mantiene a una temperatura constante durante todo el análisis. Para poder realizar la separación de los componentes de la muestra, necesitamos que la fase móvil fluya a través de la columna. Las fases móviles se encuentran en los reservorios. Dentro de los reservorios se colocan las tuberías por las que entra la fase móvil al equipo. Estas tuberías tienen en el extremo un filtro de 45 micrones que impiden la posible entrada de partículas al equipo. En la jerga cromatográfica se los conoce como buzos. Para poder realizar la separación de los componentes de la muestra, necesitamos que la fase móvil fluya a través de la columna. La bomba impulsa la fase móvil a través de todo el equipo a un flujo constante. La fase móvil circula desde los reservorios hasta el descarte a través de todos los componentes del aparato. La muestra se debe introducir en la columna. Para esto se utiliza una válvula de inyección llamada simplemente inyector. Tiene dos posiciones, una de carga y otra de inyección. En la posición de carga introducimos la muestra en un rulo o loop que se encuentra conectado a 2 de las 6 vías que tiene el inyector. Existen rulos o loops de distintos volúmenes que generalmente van de 10 a 200 microlitros. Hay que asegurarse que el rulo esté lleno con la solución a inyectar, para lo cual se debe cargar con un volumen de solución de 3 a 5 veces su volumen nominal. El exceso del volumen introducido en el inyector es descartado del mismo y no se inyectará en la columna. Existen también los inyectores automáticos, donde las muestras a inyectar se colocan en viales. Estos se colocan en el inyector automático. Un brazo mecánico realiza la inyección de la solución de cada vial. Se programa en el controlador del inyector automático
el volumen y el orden de inyección para cada vial. El detector es capaz de medir una propiedad física o química de los compuestos que huyen de la columna y transformarla en una señal eléctrica que se pueda graficar y medir. Este es un detector ultravioleta con arreglos de fotodiodos. Las señales eléctricas son analógicas y van a ser transformadas en señales digitales en una interfase que se coloca dentro de la CPU que está conectada al sistema de HPLC. Las señales digitales son interpretadas en el software y se obtiene un registro que es el cromatograma. Al comenzar el análisis, se inyecta la solución del estándar patrón de referencia de ácido clorogénico en la concentración indicada en el método analítico. Se produce la siembra en la cabeza de la columna y comienza la separación cromatográfica. El cromatograma es un gráfico de la respuesta del detector en función del tiempo. Por encima del cromatograma se observa el espectro ultravioleta en tiempo real, obtenido con el detector UV con arreglo de fotodiodos. Una vez finalizada la corrida cromatográfica, podemos ver en el cromatograma el tiempo de retención del ácido clorogénico y el área calculada por el software, que es proporcional a la concentración inyectada. El cromatograma y el informe de las áreas pueden imprimirse. Podemos observar el área del ácido clorogénico en la solución estándar. Luego de inyectar la solución muestra de alcachofa, se observa un pico que coincide en tiempo de retención con el del pico del ácido clorogénico estándar con su área respectiva. Luego de realizadas las corridas cromatográficas, podemos analizar los espectros ultravioletas de los picos. Este es el espectro UV del estándar de ácido clorogénico. En el cromatograma de la solución muestra, podemos evaluar la identidad cromatográfica del pico superponiendo su espectro UV con el del estándar. Los picos deben coincidir en tiempo y en espectros. También permite la evaluación de la pureza de los picos cromatográficos. Los espectros en todos los puntos de un pico deben superponerse para que esté cromatográficamente puro.